Bienvenidos a Radio Global Coach en PNL, a nuestro espacio Entrevistas Inspiradoras, un lugar donde encontrarás las mejores entrevistas realizadas a los profesionales de los que podemos aprender e inspirarnos. Hola, estamos hoy aquí para hacer una de las entrevistas más inspiradoras. Y me diréis por qué. Es una compañera que ha estado a mi lado durante mucho tiempo y de la cual he aprendido. Se me llama María Marta Canderell, pero tengo más sorpresas. Una, me gustaría que la conocierais y dos, que va a participar compartiendo su programa, que nunca mejor dicho se llama Compartiendo con los Amigos. Bienvenida. ¿Qué tal, Maribel? Muchísimas gracias por tu presentación y sí, realmente no hemos tenido la posibilidad de estar de manera presencial, pero sí, sos una gran amiga y bueno, te quiero y te admiro muchísimo, así que muchas gracias por permitirme estar en tu programa. Bueno, yo realmente la admiración es mutua. Todos tenéis que saber que nos conocimos aprendiendo, empezando a hacer cosas y sobre todo ayudando a los demás y dando difusión. Pertenecemos a un grupo que se llama FIM, Federación Internacional de Mujeres Conferencistas, en el cual tuve el privilegio de conocer a Marta y me enseñó grandes cosas a nivel de comunicación. Sobre todo, hay muchas cosas que la gente no conoce de ti. Sí que conocen la persona que hace entrevistas, la persona que comparte el tiempo y ayuda a todos los demás, compañeros, amigos y personas a las que dedicas tu atención. Pero hay una curiosidad que yo descubrí relativamente hace poco y que me ha encantado. Tú has desarrollado un método para la educación de las personas y para que tengan más capacidad para aprender, que es una de las complicaciones que hay actualmente, que se llama método árbol. Me gustaría un poco que se lo explicaras a todo el mundo. Bueno, cómo no, Maribel. Todo esto de la técnica del árbol nace por todas las dificultades que me costó para poder aprender a estudiar y rendir desde la facultad. Yo, en una primera etapa laboral, digamos los primeros 12, 13 años, trabajé como odontóloga, me formé como odontóloga y los 2 primeros años realmente fueron muy difíciles para mí porque tenía muchísimas dificultades, o sea, leía, estudiaba, no tenía, es como que son 2 temas. Uno, cuando está viendo el contenido de la información, una cosa es la técnica para poder incorporar esa información y el otro tema es cómo uno expone, cómo uno presenta esa información. Entonces, bueno, yo después fui consciente que en los dos ejes tenía dificultades, tanto para recibir la información y poder asociarla y también para exponer o rendir. Así que, bueno, realmente cuando aprendí a estudiar y rendir, mejor dicho, cuando aprendí a estudiar, este proceso de poder organizar la información para aprenderla, nunca más me fue mal, digamos que iba a rendir y ya no desaprobaba, pero realmente los 2 primeros años fue muy, muy difícil, lo pasé muy mal en los primeros años, o sea, de llorar, de desmayarme estando en una exposición de un examen, tremendo. Entonces, bueno, esto nace como consecuencia después de muchos años de haber recibido el título y de haber empezado a acompañar en los primeros años ya como profesional odontóloga. Es como que mis amigas me decían, bueno, ¿por qué no le enseñas a mi hija? ¿Por qué no le enseñas ahí? Mi hija tiene un grupito de amigas, así que vos le podés enseñar. Y bueno, y así nació esto de acompañar a las personas para aprender a estudiar y rendir. Y bueno, la cosa que nunca me imaginé que continuara con esto y que formara parte de un nuevo trabajo, que fue finalmente esto, y así es como inicia este desarrollo de la técnica del árbol.
No sé si hice una introducción un poquito larga, pero me parece que valía la pena explicar. Yo no la veo larga, creo que es muy necesario que las personas, todas y cada una de ellas que nos están viendo o nos están escuchando, tengan realmente la información necesaria para saber que siempre se puede aprender, siempre se puede estudiar y siempre se puede mejorar. Muchas personas llegan a la conclusión de que no son válidas o que no sirven, pero no es que no sirvan, es que su manera de aprender a lo mejor es diferente a la que le están enseñando o a la persona que tiene delante. Si nos dan las herramientas adecuadas, esa capacidad mejora y todos podemos tener un buen rendimiento y aplicarlo en nuestras vidas. También esta técnica es importante para las personas que empiezan a no recordar, porque siempre es bueno recordar, poder revisar, o si has tenido una lesión, tienes que volver a aprender a poder escribir, a poder estudiar. Hay personas que tras un trauma dicen, es que no me puedo concentrar. Si no se pueden concentrar, no pueden tal vez aislar los ruidos, con lo cual las técnicas de estudio son mucho más importantes de lo que las personas a veces le dan. Parece, bueno, está en segundo plano. Para mí está en un primer plano porque te da la capacidad de saber hasta dónde puedes rendir tú y, sobre todo, cómo aprender a rendir. Sí. A lo mejor no tengo que estarme 3 horas leyendo, puedo ver algo visual, puedo aprender, puedo hablar, puedo expresarlo y se me queda antes. Y este ejercicio también es bueno poderlo compartir con los padres para que los padres puedan luego ayudar a sus hijos a poder desarrollarse mejor. Y a la vez que ellos practican también la comunicación con ellos y la expresividad del niño que siempre vas aparcando cuando vas creciendo. Con lo cual, a mí esta técnica me ha parecido muy buena, no solo para los profesionales, sino para los niños y para los padres que tienen que enfrentarse a ayudar a todos esos niños, que hoy en día la manera de aprender ha cambiado muchísimo. Así es, Maribel. Claro, es que tu manera de funcionar, tu manera de expresarte, le tengo que decir a todos los compañeros, compañeras que nos estáis escuchando, que vamos a tener el privilegio de tener un programa que va a llevar ella, que es Compartiendo con los amigos. Y me diréis, ¿y de qué va este programa? Es un canal que ya lleva muchos años, más de 12 años en el mundo de los medios de comunicación. Los inicios se remontan a la Radio Sof y Ancaste, aunque en la actualidad lo hace todo a través de las redes sociales y favorece a todos los compañeros a que nos adaptemos a ellas. Durante la pandemia fue muchísima ayuda para muchísima gente, no solo para que no se sintieran solos, sino para comprobar que realmente podían hacer cosas a nivel virtual, incluyendo talleres, cursos. Hace diplomaturas desde el 2009, colabora con más de 24 países, con lo que tiene conexiones con todas esas personas maravillosas, ¿vale?, que nos ayudan, nos aprenden a valorar y nos aprenden a apreciarnos. Una de las cosas que haces para mí es diagnosticar y entrenar a líderes y a profesionales. ¿Cómo te enfrentas a explicarle a un profesional qué quiere hacer o cómo lo quiere o cómo debe mejorar para dar esa comunicación que realmente pueda fluir? Bueno, gracias, Maribel, por compartir todo esto, porque realmente todo esto ha sido un camino a lo largo de estos años, estos otros 13, 15 años de experiencia. Y sí, comenzó como un poco jugando esto de a veces uno dice, bueno, primero, cómo salir de esta situación de pánico, porque realmente después de muchos años entendí que era un poco de pánico escénico. Y también después también me enteré del tema de la dislexia. Entonces, como que digo, por suerte no supe
porque a veces uno si no tiene esa clasificación de que sos tal cosa o tenés tal dificultad, por ahí es como que me hubiera dicho, no, si tengo esto no se puede hacer y ya está. Bueno, yo como profesional de la salud, todo lo que hago, hoy hago acompañamiento a las personas y este programa surge de todas estas dificultades o problemas que uno va viendo en la vida cotidiana de las personas y que muchas veces no son habladas. A través del acompañamiento fui detectando, por ejemplo, cómo las personas mayores, por ejemplo, personas que acompañaba que tenían 40, 50 años, me enteraba que su mamá estaba muy triste, que no sabía qué hacer, que en los primeros 2 años de jubilada estaba contenta porque estaba disfrutando, pero algunos ni siquiera llegaban a los 2 años, a lo mejor al año, a los 6 meses ya entraban en esa etapa de decepción de haberse jubilado. Entonces es como que empecé a reconocer ese mundo que no se veía normalmente, uno no lo ve, no tiene ese acceso tan común, digamos. Eso sentí que lo detectaba a través de las personas que acompañaba. Entonces, a partir de ahí es que se crea la diplomatura de gerontología, destinado para crear servicios para las personas mayores, porque realmente hoy están naciendo las personas que van a vivir como promedio hasta 140 años. Entonces, en el año 2013, en el 2013 nacían las personas que iban a vivir como promedio 120 años. Entonces, realmente uno dice, ¿cómo nos vamos a ocupar o cómo vamos a vivir 60 años más después de jubilarnos? Entonces, son esas cuestiones que uno tiene que planificar ya, porque es lo que a nosotras nos va a tocar. A lo mejor no vamos a llegar a los 140, pero podemos llegar a los 100, a los 95 años, 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de los 60? Por quienes dependen de su vida a través de un trabajo dependiente, o sea, estar trabajando en una institución. ¿Qué van a hacer cuando se jubilen? ¿No? Bueno, así como este caso de las personas mayores de 60 años, esta tristeza que noté, bueno, es un poquito de lo que me dedico. ¿Sí? A ver, sí, es una parte, yo creo que es fundamental poder acompañar a nuestros mayores, poderles ayudar y también lo que aprendemos de ellos. Todos los mayores han tenido un trabajo hasta ahora muy diferente al que viene. Han trabajado la tierra, han estado en empresas, han estado luchando de manera muy exhaustiva y muy sacrificada, porque no se hacían viajes como ahora, no hacían descansos. Claro, todas estas personas, cuando paran de trabajar y toda su vida se han dedicado a trabajar, no se sienten ni tan útiles ni tan bien. Sí que hay algunas personas, algunos mayores que cuidan a los nietos, pero claro, necesitan también ellos sus cuidados. Somos conscientes de los cuidados que necesita una persona mayor hasta que estás con una persona que quieres o que aprecias de verdad. Yo, desgraciadamente, para mí, mi madre empezó a ser dependiente muy joven, de los 30, dándole un ictus cuando ni siquiera la palabra ictus sabíamos nadie quién era. Yo le decía lo que había pasado en casa y todo era desconocido. ¿Había tenido un accidente? No, había tenido una embolia. A partir de ahí, el tratamiento en el Hospital de San Pablo fue muy bueno. Estuvo mucho tiempo ingresada hasta que pudo andar, luego salió. Luego le fueron, con el paso de los años, volviendo a repetirse hasta quedar totalmente impedida. Hay que tener información de cómo poder cuidar, ya sea tu madre, una tía, una amiga, ¿vale? En esta situación que su cabeza funciona, pero su cuerpo ha dejado de funcionar y necesita ayuda. Si queremos ayudar, primero tenemos que aprender a no hacernos daño y saber cómo hacerlo. Entonces, y aparte es una profesión de futuro porque realmente cada vez hay personas mayores a las cuales se les va a tener que ayudar, comprender
y sobre todo compartir momentos con ellas. Entonces, es importante este tipo de sinergia para que haya el respeto entre las generaciones que han habido, que hay y que vienen. Porque nosotros somos un poco el sándwich del medio que estamos viendo el problema. Sí, y aparte, si no preparamos a la sociedad, no solo que las personas mayores no están pasando hoy un buen momento, sino que también va a ser como una carga para los hijos. Y la idea es que todos disfrutemos, uno como hijo y también como cuando ya no podamos depender o no ser autónomos, que podamos seguir disfrutando en otro contexto, pero para eso ya hay que trabajar. Nos tenemos que preparar como sociedad. Sí, bastante. Hay que prepararse. Ahora se empiezan a dar cuenta. También es que las personas que ahora crecen tienen muchísimo que aportar, porque todo lo que tienen que aportar, la ventaja es que es la cultura, el aprendizaje práctico y están pudiendo compartirlo con las generaciones que vienen. El aprendizaje es muy importante y la experiencia. Entonces, ahora se empieza a escuchar cada vez más ponencias de personas que han aportado mucho y que están ayudando a que nuestros jóvenes tengan valores desde ese punto y desde esa visión. Entonces, todo eso es cómo está cambiando la sociedad y cómo nos estamos enfocando hacia ella, que creo que es algo muy bueno y muy positivo. Sí, así es. Sí, Maribel, yo lo que creo en base a mi experiencia, que todo lo que decidamos trabajar, ya sea como estudiante, porque, por ejemplo, cuando era estudiante, podría haber dicho, bueno, mi mamá después de muchos años me dice, María, te juro que yo estaba esperando que vos vengas y que me digas, dejo la carrera. Y bueno, fue una sorpresa porque nunca en mi vida se me había cruzado de dejar la profesión, el estudio. Entonces, el tema es que uno tiene que buscar las herramientas, no tiene que abandonar su objetivo, su propuesta, es muy importante. Y bueno, y esto de lo que me preguntabas de la técnica del árbol que había desarrollado, esto me permitió tener como un circuito, como un camino de estudio, qué es lo que tenía que hacer antes de sentarme a estudiar, durante el estudio, posterior al estudio, o sea, la planificación, cómo iba a ser el repaso, porque muchas veces uno queda en la etapa previa. En nuestro cerebro, el conocimiento hay que fortalecerlo. La mayoría de las veces cuando vamos a rendir es como que las neuronas están en una etapa ahí como que no están creados esos caminos o esas rutas, por llamarlo de algún modo, no están como firmes. Entonces, esa duda es como que muchas veces el estudiante va a practicar el examen delante del profesor. O sea, lo fui comprobando con muchos años y con muchas, como docente también, porque trabajé como docente en un instituto, digamos, oficial, por llamarlo así, donde uno ve esa forma convencional de trabajo y donde muchas veces el alumno, uno no contempla situaciones del alumno que o sea, desde el momento que ingresa, cómo camina, cómo saluda, y el alumno normalmente es como que ya hace una respiración tan superficial que después se empiezan hasta sentir mal porque no están relajados. Entonces, y al no tener en cuenta toda esa suma de detalles, si la persona tiene dificultades que no son preparadas, o sea, la persona no está entrenada para rendir. Entonces, por eso digo, es el otro eje. Una cosa es cómo estudia y el otro es cómo se expresa para ir a rendir. Y toda la situación que vive desde el momento que abre la puerta hasta que ingresa, se sienta. Eso es algo que yo normalmente los entreno a los chicos, los filmo a los chicos, digo yo, porque pueden ser personas grandes que están viviendo y sufren cada vez que van a rendir, por más que sea para un concurso
o para alguna exposición dentro de la justicia también. Entonces, ¿dónde voy a poner las manos? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo me voy a sentar? Desde el momento que empiezo a caminar, que parece que van en punta de pie porque no quieren hacer ruido, no quieren llamar la atención. Desde el sentarse y se acomodan en la silla como está, supónganse que está la silla como puesta muy pegada a la mesa y se acomodan como pueden porque no se dan el permiso ni siquiera respirar tranquilos. Entonces, ese momento que hago el simulacro de pase a rendir, los llamo por su nombre, se ruborizan, se estresan tanto como si fueran un examen. Entonces, y hacerlos repetir cómo van a ingresar a rendir es algo que lo supera en el momento del entrenamiento. Por eso vos me preguntás cómo es, Maribel, y son tantos detalles que uno empieza a analizar y va detectando cuáles son los problemas. Algunos no tienen problema en la parte oral. A veces uno hace una ficha personal y hasta escriben mal su nombre cuando le estamos haciendo un simulacro de examen escrito. O sea, es el estrés lo que te está generando todo eso. Pero bueno, es un tema muy grande. Pero bueno, el tema es que apuestan a seguir estudiando y buscando las herramientas para lograr su objetivo. Yo creo que con lo que has dicho, me gustaría que toda la gente reflexionara. Es verdad que nuestro cerebro a veces nos juega pasadas y tenemos que aprender a convivir y a jugar con él, a explicarle cómo podemos llegar a eso, cómo podemos aprender. Yo durante toda la vida, a mí me ha gustado, por ejemplo, leer, pero siempre en casa me decían, cuando cumplas los 18, a partir de los 18, ya verás lo complicado que se hace la vida. A partir de los 18 tendrás unas responsabilidades. ¿Qué pasó? Que me di cuenta, estaba estudiando, que durante mucho tiempo ponía, en vez de mi edad, ponía mi año de nacimiento perfectamente, ponía todos mis datos perfectamente, mi documentación, todo perfecto. ¿Pero qué hacía cuando me preguntaban la edad? 18. Fue por un profesor que me paró y me dijo, ven, ¿qué año has nacido? 1970. ¿Qué tal? Y le iba contestando todo bien. Vale. Vuelve a rellenarlo. Me hizo volver a rellenar y volví a cometer el mismo error. Entonces me di cuenta que era el bloqueo de no quiero crecer porque va a poder pasar más cosas de las que ya había sufrido en casa viendo el deterioro de mi madre. Por eso es muy importante. Me acuerdo que me dijo, aprende a leer más despacio y te encontrarás mejor y asumirás mejor las cosas. Me fue muy bien el consejo porque a mí me encanta escribir. Es la manera en que expreso mis sentimientos y voy diciendo cómo estoy yo o las cosas que me generan curiosidad. Para hacer todo eso hay que fortalecer diferentes maneras de estudiar. Y esta técnica, lo bueno que tiene, es lo que hablábamos. Les sirve tanto para los niños como para que alguien que quiera opositar. Muchas veces no es el tiempo que la persona está para la oposición. Es que no hace el trabajo, estudia, pero no cierra bien el círculo para poder recordar que ha estudiado. Lo que hablamos siempre de los cierres. Muchas veces los oyentes o las personas dicen, es que no paran de repetir el cierre. El cierre es cuando tú ya tienes tu idea definida y la has cogido y la has absorbido, que a lo mejor no es como te la han dicho, pero te queda un clic que dices, me acuerdo de esto y puedo seguir hablando o puedo explicarlo. Entonces, es muy importante. Y sobre todo que se amplia, porque estamos hablando de dos ramas totalmente diferentes que normalmente te hablan o te enseñan cómo estudiar, pero no te enseñan cómo poder respirar a la hora de un examen, sentarte, aceptar que vas a explicarle algo a alguien que no conoces, pero te está juzgando, que te puedes quedar en blanco. Esta bifurcación que tú has hecho de crear una buena sinergia, lo que hace es que aprecia los dos valores en nuestro cerebro y nos aprendemos
a valorar. Una buena técnica de estudio te demuestra que tú eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas. Y si lo logras, coges confianza, seguridad y autoestima. Es muy importante esta técnica del árbol, tanto para los niños como para los que están, para mí, opositando. Conozco gente que estudia muchas horas y se lo sabe, pero en el momento dado se queda en blanco. Esto es lo que vi, que no nos quedemos en blanco. Sí, así que bueno, por eso, por lo que estás comentando, Maribel, les voy a regalar algunas recomendaciones. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el material que hoy vamos a estudiar o que vamos a analizar, ver. Nunca, jamás menos de una hora. O sea, si uno dice tengo 20 minutos, no vale la pena. Más vale preparar el material, organizar, pero jamás sentarse menos de una hora. En una hora no hacemos nada. Seleccionar desde dónde hasta, o sea, desde qué página hasta qué página vamos a estudiar ahora. Vamos a preparar el material de estudio. Una vez que seleccionamos, lo señalamos, puede ser un señalador, un cordón, algo. Empezamos a ver los títulos principales. No es que vamos a empezar con la lectura de lleno. No, lo último que vamos a hacer es la lectura, ¿sí? Eso es clave. Entonces, comenzamos a ver, a veces la persona estudió la clasificación perfecto, como es clase 1, 2, 3, 4, 5, saben todos los conceptos, pero no saben la clasificación de qué. Entonces, a lo mejor estoy haciendo, la pregunta dice, ¿cómo pueden dividirse las células eucariotas, por ejemplo? Y a lo mejor no sabía el título principal y por lo tanto esa clasificación que yo tenía no la asocia a nada. Entonces, por eso siempre lo más importante son los títulos. El título principal, muchas veces yo le pregunto, bueno, ¿qué estudiaste? Y saben todo el detalle, pero no saben el título principal. Entonces le digo, eso es el tronco, esa es la base. Entonces, por eso desde el título principal vamos a los títulos secundarios. Y desde esos títulos secundarios, recién, por eso ese análisis de títulos, a veces tenemos 100 páginas o 100 hojas para estudiar de un día para el otro, y si no tenemos una técnica, no es casi imposible llegar. O así te digan, tenés 3 horas para estudiar estas 100 páginas, si no tenés una técnica, vas a aprender cosas que no son tan importantes. Entonces, si uno va de lo grueso a lo fino, de lo más importante a lo menos importante, uno sí puede incorporar información valiosa y saber dónde uno está parado. Entonces, si dispongo de más tiempo, profundizo más. Pero por lo menos lo más importante sí o sí se puede aprender, ¿sí? Pero lo último que hacemos es la lectura, ¿sí? Eso es como un tips bastante importante para no desaprovechar el tiempo. A ver, muy importante lo que has dicho y sobre todo empezar como las bases, como cuando se crea una casa. Yo creo que las preguntas son realmente las raíces del árbol, que es lo que te llama la atención y a partir de ahí quieres descubrir más cosas. Siempre para estudiar hay algo que te llama y a partir de ahí tienes que buscar hasta que te especializas a lo mejor, que serían las hojas, y encuentras que te gustan la vida. A mí, claro, hay que empezar poquito a poco, porque es verdad que hay gente que estudia todo, pero no sabe qué ha estudiado. Sí. La pregunta, por eso cuesta muchas veces en los exámenes entender las preguntas. Y si no sabemos la pregunta, nos crea inseguridad. Es una manera de que trabajemos no solo la capacidad de estudio, sino la capacidad de conocernos a nosotros mismos para saber qué tenemos que mejorar, porque ahí podríamos estar más frágiles o débiles. Contenido, la frase que no se me queda, el título. Si ya lo sabemos y aplicamos una técnica, esto nos favorece en tranquilidad y en la capacidad de absorber más y no agobiarnos. Porque si no parece que te has quedado en blanco, no sacas nada y ¿para qué vas a continuar? Claro, exactamente, sí.
Así que bueno, esta técnica que yo estoy trabajando desde hace mucho tiempo ya, me ha servido muchísimo y hasta el día de hoy estoy estudiando, estoy aprendiendo. Bueno, cada año estudio algo nuevo. Así que eso lo invito a todos, a que sigan estudiando. Es muy importante para la vida personal, para su trabajo, estar actualizados, bueno. Y esto del o sea, no solamente el tema de la lectura de los títulos, sino después hay una parte que los ayuda a hacer como un cuadro muy simple, como tipo cuadro sinóptico, memorizarlo. Después pasan los gráficos, los dibujos, todo lo que me puede ilustrar y recién voy a pasar a la lectura, ¿sí? Así que por eso ya cuando uno llega a la lectura es como mucho más, más fluido todo. Liviano, no se divertido, liviano, claro. Claro, encontramos que lo que estamos leyendo, como nos suena, nuestro cerebro lo reconoce, nos es más práctico acordarnos de los detalles porque lo asociamos a diferentes cosas, pero ya no es aquella presión de, tengo que saberme esto al pie de la letra. Gracias a esto la educación ha ido cambiando, se vuelve más fácil, tienen más capacidad de llegar a todo el mundo y sobre todo de descubrir que siempre podemos estar estudiando, cambiar de carrera o incorporar una nueva carrera a la que ya tenemos. Lo importante es que nuestro cerebro siga nutriéndose y la mejor manera de nutrirse es aprender, estudiar, leer, que es lo que te permite descubrir nuevos mundos. Como cuando te llega una novela. Hace poco leí una novela de ciencia ficción que no es un ramo que yo suela leer y me quedé asombrada en las playas de Sedna. Me quedé porque no se me ocurría ni el final ni nada, pero me quedé atrapada. Entonces, eso es lo bueno de poder siempre estar nutriendo, estar estudiando, que siempre puedes descubrir algo que te llame la atención y te inspire a poder continuar. Claro. También decirles a todos que realmente a partir de ahora tendremos el privilegio de que tú estés compartiendo con amigos aquí, en el aire, en YouTube, te podremos encontrar y podremos disfrutar de todo lo que aprendes, compruebas, conoces, para que también llegue a nuestro alcance y al de todos para que podamos avanzar un poco más en nuestra vida y mejorar, porque el conocimiento siempre es una mejora positiva. Así es, así es. Así que quiero invitarlos a todas las personas que nos están acompañando en este momento, que dejen sus comentarios, que se suscriban al canal de Entrevistas Inspiradoras, porque realmente es muy lindo, son muy lindas los programas y las personas que he podido conocer, Maribel, a través de este programa, y a invitarlos a pensar, porque muchas veces las respuestas que me hace la gente es, el estudio no es para mí. Entonces, sí se puede encontrar una forma linda, divertida de aprender y les aseguro que es una gran motivación para la vida, para todo. Así que bueno. Sí, estudiar es el crecimiento y es el crecimiento que en este caso vamos a tener juntas en este camino que empieza para estar en las ondas, para compartir los momentos y poder disfrutar de ellos. Así es. La compañera María Marta tendrá el programa. Podré yo disfrutar de él habitualmente, al igual que todos vosotros, descubrir un montón de cosas que son necesarias y que nos ayudan, no solo en la mejora, sino a descubrir cosas que a veces nos preocupan o nos dan miedo. Todo eso es el gran conocimiento que a partir de ahora vamos a tener. Os invito a que sigáis viendo entrevistas inspiradoras y también que veáis el programa de Compartiendo con Amigos, porque es fundamental tener amigos en esta vida y poder compartir con ellos los buenos momentos, porque son los que te tienden una mano cuando necesitas algo. Gracias y ahora espero que nos veamos pronto. Un abrazo a todos, amigos. Gracias. Chao. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando juntos de las entrevistas inspiradoras. Aquí es tu radio, Radio Global Coach and PNL.